Bienvenidos, reciban un cordial saludo. Somos alumnos de la especialidad Atención Primaria en Salud de la sección AP3A del Instituto Nacional Isidro Menéndez. A través de nuestro video educativo se expresarán temas de educación sexual y afectividad para prevenir o eliminar patrones nocivos en la adolescencia. Comenzaremos hablando sobre la sexualidad y afectividad. ¿Qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de las veces la relacionamos con la genitalidad o la reproducción. Sin embargo, amplía mucho más. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano. Está basada en el sexo con lo que se nace. Incluye el género, las identidades de sexo, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Otro término para identificar la sexualidad es que es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas, afectivas que caracterizan en cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual que marcarán de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la vida. ¿Qué es la afectividad? La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para reaccionar ante ciertos estímulos, ya sean del medio interno o externos, y que se les caractericen por los sentimientos y emociones. Al igual que la sexualidad, la afectividad también nos acompaña a lo largo de nuestra vida y se construye en la relación con los demás. Esta afectividad se vuelve un lazo de unión invisible que suele llenar un vínculo afectivo. El primer vínculo afectivo que establecemos es con nuestros padres. Si en este primer encuentro tenemos un vínculo seguro, nos sentiremos amados, aceptados, atendidos, escuchados, comprendidos. Aprenderemos a sentirnos seguros y confiados con nosotros mismos y con los demás. En caso contrario, si el vínculo es inseguro, no hay seguridad, coherencia o estabilidad en la forma de vincularse, el miedo al abandono y a la no aceptación estará presente. Como siguiente punto sería la educación sexual. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de una amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva, donde se exploran valores y creencias relacionados con estos temas. La educación sexual hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino, masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción humana, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva. La educación sexual funciona mejor cuando es enseñada por profesionales capacitados. Se enseña temprano y a menudo a lo largo de la vida. Incluye tanto información como actividades para el desarrollo de habilidades. Es inclusiva de los jóvenes de distintos géneros. Se basa en prácticas contra el racismo y la exclusión. A continuación, veremos la importancia de que conozcamos la diversidad sexual. ¿Conocen la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Bueno, te daré unas definiciones. El primer concepto que vamos a tratar es el de sexo biológico. Cuando hablamos de sexo biológico, corresponde a las características físicas biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, hormonas y cromosomas, y que desde que nacemos hacen diferencia entre el niño o la niña por sus órganos reproductores, ya sea el pene o la vulva. El siguiente concepto que vamos a tratar es la identidad del género. Cuando hablamos de la identidad del género, es decir, cómo te sientes respecto a ti mismo, es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. A continuación vamos a hablar de la expresión del género. Cuando hablamos de la expresión del género, es de cómo expresas tu género, ya sea en la forma de vestir, cómo te comportas y tus gustos, ya que la sociedad lo inculca tradicionalmente.
Y por último vamos a hablar de la orientación sexual. Cuando hablamos de la orientación sexual hace referencia a tu preferencia sexual, ya sea género opuesto, ambos géneros o mismo género, es decir, por el cual eres atraído sexualmente, emocionalmente, físicamente y afectivamente. Seguidamente les hablaré de los problemas nocivos que afectan la sexualidad. Uno de ellos es la falta de educación sexual, ya que estos jóvenes carecen de información profesional acerca del tema, lo que conlleva al desconocimiento por la falta de enseñanza o consejos, lo cual puede ser un riesgo muy influyente en ellos en la actualidad. Otro punto es la economía, ya que la economía es la falta de ingresos económicos que afectan al estado familiar, generando pobreza y bajos recursos de consumos de bienes para satisfacer sus propias necesidades. Otro punto es los hogares disfuncionales, ya que es un gran problema, ya que conlleva a conflictos e incluso abusos de los miembros de la familia, donde afecta el estado emocional y psicológico y puede afectar a la salud de estas personas en la mayoría de edad. Otro factor que influye son los cambios físicos, ya que el adolescente experimenta cambios en su cuerpo y se acompaña de cambios psicológicos y cognitivos que le llevan a la búsqueda del riesgo y placeres inmediatos. Otro factor que influye son los efectos del consumo de sustancias, ya que el adolescente agarra como consumo o adicción el alcohol, la marihuana, la cocaína, el crack, entre otros, y estos llevan a muchas consecuencias, entre ellas están la calle o las pandillas. Y el último y más importante es la afectividad, ya que suele pasar por el rechazo o la comunicación entre padres e hijos que llevan a grandes consecuencias. Pierden el vínculo por no darles el amor y la atención necesaria que ellos necesitan. Como siguiente punto, el abuso sexual en la infancia. El maltrato infantil representa un problema mundial y sus consecuencias pueden durar toda la vida. El impacto de la exposición a la violencia en edades tempranas amenaza el bienestar y afecta el desarrollo del cerebro del niño o de la niña, persistiendo el efecto en la edad adulta. El abuso sexual infantil es entendido como una forma de maltrato que frecuentemente se produce de forma simultánea o secuencial a otros tipos de violencia, lo que va a construir un factor de riesgo para nuevas víctimas a manos de otras personas. Esto tiene un gran impacto en la vida de los niños y de las niñas y puede ser muy relevante y sus efectos persistentes durante el tiempo. También el abuso sexual infantil trae sin consecuencias. Estas consecuencias afectan al niño y a la niña que ha sufrido de abuso sexual infantil. Las consecuencias del abuso sexual infantil son disfunciones sexuales, baja autoestima y pobre autoconcepto, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, fracaso escolar, dificultad para dormir y tienen pesadillas. También se aíslan mucho y tienen miedo de expresarse personalmente. También existen consejos para prevenir el abuso sexual. Estos consejos los tenemos que tener bien en cuenta, los cuales son: habla con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean, conversa con tus hijos y bríndales confianza. Debes estar pendiente de las salidas al parque o cuando sales con amigos. No más abuso sexual infantil. Algunos datos sobre el abuso sexual infantil son: 1 de 5 niñas han sufrido algún episodio de abuso sexual, 1 de 12 niños han sufrido algún episodio de abuso sexual y el 90% de los agresores son hombres. Y 1 de 3 agresores son personas jóvenes. 6 de 10 agresores son conocidos de la víctima. Puede ser un padrastro, un tío, un primo, etc. Como otro punto, el rol de la familia en la educación sexual. Diversos son los factores que intervienen en la educación sexual, pero son los padres quienes a través de su conducta, actitudes y transmisiones de conceptos influyen sobre el menor, aunque no siempre de la forma más adecuada. ¿Cómo y cuándo hablar de sexualidad? Los padres deben de tomar la iniciativa en la educación sexual de los niños, en anticipación a los estímulos de un entorno sobrecargado de información. ¿Cómo nacen los niños? A los 5 años es la edad promedio en la que surgen las preguntas hacia los padres. También, como otro punto, ¿cómo actuar desde el rol de la familia? Llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Esto se le tiene que enseñar
a los 4 años de edad, llamarles a sus partes íntimas por su propio nombre. También enseñarles a cada quien a lavar su plato, sin importar su sexo. Es muy importante enseñar este rol. También explicarles la importancia de decir que no. El siguiente punto trata de la identidad de género. La identidad de género es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, de comportarte y de tu apariencia personal. Es un sentimiento que comienza temprano en la vida. Además, es uno de los componentes de la identidad sexual y, por lo tanto, un componente de la sexualidad individual, que no guarda necesaria relación con la orientación sexual, heterosexual, homosexual, entre otras, ni con el sexo biológico, masculino o femenino. En ese sentido, se trata de una parte integral de cada persona, que puede o no verse reflejada en la expresión de género, que es la manifestación social y personal del género, el modo de vestirse, el tipo de pronombres lingüísticos empleados, entre otros factores. Asimismo, existen distintos tipos de identidad de género. Entre ellos están: agénero. La persona agénero es aquella que no se identifica con ningún tipo de género, ni se asimila en los espectros de los géneros binarios, masculino y femenino. Bigénero. Se refiere a las personas que se pueden definir o encontrar dentro de los dos géneros binarios, femenino y masculino, aunque también puede encontrarse entre género neutro. Cisgénero. Son las personas en las que la identidad de género y el género asignado al nacer coinciden, es decir, un hombre que tenga genitales considerados masculinos de nacimiento y una mujer que tenga genitales considerados femeninos de nacimiento. Género fluido. Son aquellas personas que no se identifican solo con una identidad de género, sino que circulan entre varias. Su identidad puede variar según el momento que viven, cómo se sienten o la persona con la que se encuentran. Intergénero. Se refiere a las personas cuya identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros, usualmente los binarios. Intersexual. Son personas que nacieron identificadas con el cuerpo de un sexo, masculino o femenino, pero cuyos niveles hormonales del sexo opuesto son superiores a los usuales. No binario. Es el espectro de identidades y expresiones de género basadas en el rechazo a la asunción binaria de género como una opción excluyente de manera estricta entre hombre o mujer, con base en el sexo asignado al nacer. Incluye los agénero, bigénero, género fluido, pangénero y trigénero. Pangénero. Son aquellas personas que se pueden sentir de cualquier género o todos a la vez. Transgénero. Son las personas cuyo género no coincide con el que te fue socialmente asignado al nacer. Tienen sentimientos de pertenecer al sexo opuesto, siguiendo la definición binaria de género hombre o mujer. Transexual. Son las personas cuyo género no coincide con el que te fue asignado al nacer y adquieren las características físicas de la persona del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. Trigénero. Se refiere a las personas que pueden sentirse parte del género femenino y masculino, pero también pueden percibir un tercer género, que puede ser el nulo o una combinación entre cualquiera de los tres. Genderqueer. En este caso se refiere a las personas que no requiere identificar con las etiquetas de género binarias. Y por último punto, el embarazo no deseado. Se refiere a la gravidez no planificada e inesperada. Es aquel que ocurre en momentos inoportunos, desfavorables o contra el deseo de reproducción. El embarazo no deseado se produce cuando la mujer queda embarazada sin desearlo o sin una planificación previa. Puede pasar también que fallara el anticonceptivo. Es fundamental que la mujer, y sobre todo la adolescente, tenga una buena educación sexual, ya que existe un 60% de mujeres jóvenes que han quedado embarazadas sin desearlo y teniendo que dejar los estudios como consecuencia de ello. ¿Por qué se produce un embarazo no deseado? A pesar de la anticoncepción moderna, el embarazo no deseado sigue siendo un problema debido a las siguientes situaciones: uso de métodos de escasa eficiencia como el coito o ritmo interrumpido, existencia de relaciones sexuales no voluntarias ni deseadas, en este caso son abusos sexuales, y conocimiento deficiente del uso de métodos anticonceptivos, que no han recibido una adecuada educación sexual acorde a su edad.